Hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Quiero hablarles de qué es ser manso, una persona mansa. Y le quiero leer un texto. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es como que altivo es lo contrario a humilde, ¿verdad? Y está relacionado con no ser sabio en vuestra propia opinión. Cuando vamos a las escrituras a buscar la palabra manso en el hebreo es anav. Y la definición es alguien abatido, deprimido, afligido, humilde, pobre, necesitado y sufrido. Ahora, yo miraría más allá lo que sería ser alguien que está siendo afligido, y la razón es que es obediente y al ser obediente sufre aflicción y persecución. La otra es aquel que sería menesteroso, necesitado, de que sabe que solo no puede y que su maestro es Yeshua, que le tiene que enseñar. Entonces tiene una necesidad constante. Tengo hambre, sed de ti, yo te necesito. Y la otra es aquel que es sufrido, aquel que está sufriendo por ser obediente. Entonces, entendiendo esta parte de Anav y este verso de Romanos 12, donde vemos claramente que lo contrario a la altivez es la humildad y que hay un consejo de que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento o conocimiento. Ahora vamos a ver a Moisés. Porque Moisés se reconoce como el hombre más manso de la tierra. En su tiempo, dice en Números 12:3, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si buscas en internet la definición de manso, ¿verdad? Te va a salir como alguien tranquilo, apacible, alguien con una personalidad pacífica, con serenidad de espíritu, asociado a ser humilde. Dice que son personas que no se enojan con facilidad y a esto le llaman mansedumbre o manso según la teología cristiana. Ahora, vamos a analizar realmente qué es ser manso, ¿verdad? Porque esta palabra, si Moisés era el hombre más manso, podemos estudiar la vida de Moisés y ver también una imagen de Yeshua, ya que profeta como Moisés se levantaría manso y humilde. Mateo 11:29, aquí vamos a poder entender qué realmente significa la palabra manso. Dice: llevad mi yugo. ¿Cuál era el yugo de Yeshua? La ley, la Torá, la ley de la libertad, y no el yugo de esclavitud, que es la del pecado. Esclavitud es pesado, es un yugo, ¿verdad?, de hierro. Cuando Yeshua habla de yugo, lo asociamos al toro. Yeshua es el Aleph, que va a enseñar al toro joven. El toro joven es Efraín. La casa del norte, él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, este toro joven, que es Efraín el indómito, significa que no es domado. O sea, está sin ley, sin Torah, es gentil, está fuera de pacto. Entonces, él hace un llamado: venid a mí los trabajados y cansados del yugo de hierro, de la esclavitud, de aquellos que están gentiles sin ley, de aquellos que están en las múltiples religiones, idolatrías, ¿verdad?, que era la condición de su pueblo, Israel, Efraín, que simboliza la multitud de las naciones hasta el día de hoy. Ese yugo de esclavitud pesa. Entonces, él dice: el mío, mi yugo, es liviano. Yo te daré el reposo, el descanso. ¿Cuándo obtendría el descanso este novillo? Cuando este novillo baje su cabeza, ¿verdad?, se humille y se deje enseñar de el buey, porque esta es la manera, el buey más
experimentado enseñaba al más joven. Entonces, cuando este buey joven se humille, ¿verdad? Que es indomable, es rebelde, para que Yeshua le instruya en su yugo, que es su ley. El yugo de Yeshua. Por eso dice, verso 29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué van a aprender? La Torá, la revelación, el conocimiento. Y él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán ese descanso, esa restauración, ese reposo, esa paz para sus almas, ¿verdad? Y esto está relacionado con la vida eterna, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si se fijan, la mansedumbre o ser manso y la humildad está en el corazón. Un corazón contrito y humillado que se rinde a Elohim para someterse, como el buey enseña al joven novillo. Este buey, que es joven, es fiero, indomable y salvaje. La ley está en medio del corazón de Yeshua y él vino a hacer la voluntad del Abba, a someterse a él, manso y humilde, para hacer su voluntad. En Salmo 47, en el verso 7 y 8, que se refiere a Yeshua, dice, he aquí vengo, porque él no quiso sacrificios y dice, he aquí vengo, no te agradaron los sacrificios, por eso yo vine, vengo. En el rollo del libro, en la Torá, está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Ezequiel 11:19 dice que Elohim nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitando así el corazón de piedra, para que cumplamos todas sus ordenanzas y preceptos y así seamos pueblo y Él nuestro Elohim. En Jeremías 31:31 vemos la profecía de que un día Él haría un nuevo pacto, donde pondría esa ley en la mente, en el corazón, a través de su espíritu. Por eso nos da un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Profecía que vemos en Hebreos 8, del 8 al 10. Su Torá, su ley. Pero para poder hacer esto, tenemos que venir a Él, quitar el yugo de esclavitud, traerlo a Él, que Él lo quita, lo arranca de la religión, del mundo, y dejar que Yeshua nos enseñe para domar lo indomable, ¿a través de qué? De su Torá. El novillo indómito de su pueblo Efraín, que son pueblo, naciones, razas, lenguas. Y esto es lo que leemos en Jeremías 31:18, cuando dice así, escuchando, dice Adonai, he oído a Efraín que se lamentaba. Aquí, imagínense, lamentarse es alguien que está en los ayes y lamentaciones. O sea, este librito de los juicios que se dan en Apocalipsis 10, donde se le dice que debe profetizar lo que está escrito en el libro, y en Ezequiel 2, cuando se le dice a Ezequiel que este libro estaba escrito por detrás y por delante, y tenía ayes y lamentaciones, que son los juicios. Entonces, aquí mismo en Jeremías 31 hay una profecía donde dice que Efraín, que es pueblo, raza, lengua, nación, dice, me azotaste. El Padre azota a todo aquel que toma por hijo. Y dice, y fui castigado como novillo indómito. Es como un novillo que no se quiere dejar domar. Y bueno, y tenemos que darle el castigo para que se deje, para que pueda ser domado en su ley. Entonces, entendiendo todo esto, el contexto de ser manso tiene que ver con sometimiento y obediencia. ¿Qué es realmente ser manso? Porque tiene que ver con una cualidad que tenía Moisés y también Yeshua. La palabra en contexto aquí de un buey que se somete a su amo, a llevar su yugo que es fácil, manso, es realmente ser obediente, dócil,
sumiso a recibir la instrucción, la enseñanza, y hacer lo que su maestro diga, en este caso lo que el buey le diga al buey joven que tiene que hacer. Si miramos la vida de Moisés, 40 años, manso, tomando instrucción para hacer tantas cosas que hizo, enseñando a un pueblo rebelde. Él hizo todo lo que el Abba le dijo. Lo único que vemos que él hizo mal, y fue por dejarse airar del pueblo, fue que golpeó la roca, lo cual le costó no entrar a la tierra prometida, aunque esto era plan del Abba. Y también que dijo Yeshua en Juan 17:4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y también todo, o sea, Yeshua ejecuta la voluntad del Abba. Él vino a hacer todo lo que está escrito de él en la Torá, en los Salmos y en los profetas. Y toda la palabra se va a cumplir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que acabar la obra que él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso lo podemos leer en Efesios 2, verso 10. Para poder hacerlo, la única forma es ser manso, dóciles, dejarnos enseñar para aprender y obedecer, y no ser un novillo indómito, fiero, salvaje. Es someternos a la obediencia, aprender y obedecer, dejarnos enseñar en su ley, su instrucción, para así circuncidar nuestro corazón. Entonces, es ser manso a su palabra. Por esto es similar a la humildad. Y lo contrario a ser manso y humilde, ¿qué es? Si buscas en internet, lo contrario o el antónimo de manso es arisco, salvaje, desobediente, feroz, fiero, iracundo. Tenemos que entender el concepto de ser salvaje y desobediente o de ser manso en cuanto a la escritura y no al mundo, lo que el mundo diga. Porque el mundo dirá, oh, manso es una gente tranquila que hace lo que tú le digas. Entonces ahí vemos que, tienes que hacer lo que yo diga porque tú tienes que ser manso. Entonces tenemos que ver qué es manso en el contexto escritural de lo que dijo Yeshua cuando él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. También en el contexto de quién fue Moisés y qué hizo Moisés, que podemos ver la vida entera de Moisés de obediencia. Entonces, lo contrario de manso es ser desobediente. ¿Desobediente a quién? A Elohim, a someterse a su palabra, a él. Un buey domado es manso para someterse a trabajar y dar buenos resultados. Entonces, mansedumbre o ser manso es obedecer y hacer, ¿verdad?, obras con fe. Es como el Shema, escucha y obedece. Lo contrario a humildad, ¿qué es? Soberbia. ¿Y qué es soberbia? Orgullo, engreimiento, altivez, un sentimiento de superioridad frente a los demás. También es envanecimiento y es el pecado de Satanás y puerta a los demonios. Las religiones son puertas a este espíritu del orgullo. La soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad por Satanás en Adán y Eva desde el principio. Este pecado original fue la soberbia y el orgullo, no someterse a la obediencia de Elohim. Lo contrario a manso, que es obediencia, es desobediencia. Lo contrario a humildad es soberbia y ambas están ligadas. Yo soy manso y humilde de corazón, dice Yeshua, aprendan de mí, sométanse y yo les enseño. Mi yugo, la ley, es ligera, es fácil. Yo se la pongo en su corazón y en el poder del Espíritu vivan ustedes para que me sean obedientes. O tú decides, yo soy indómito, indomable, soberbio, orgulloso, tengo mi propia opinión, mi religión, yo puedo ser yo, ¿verdad? Hacer lo que yo quiera, lograr lo que yo quiera, ser sabio, alcanzar mi propia sabiduría y no someterme a la sabiduría de Elohim, sino a la del enemigo. Miren cómo el enemigo va engañando en todo esto y le va cegando el entendimiento. Entonces está asociado al orgullo y la soberbia. El espíritu de orgullo abre puertas a muchos otros espíritus, especialmente a la rebelión,
Esa rebelión, que es la misma Babilonia, por eso la multitud de rameras, por lo cual Efraín, dice la palabra, que anda en pos de vanidades. Y también dice que tiene el espíritu de idolatría, de fornicación, que es rebeldía. Entonces, Oseas en el capítulo 5 dice el verso 3 y 4 que Efraín, que es la multitud de gentiles, se ha prostituido y por tanto se ha contaminado Israel. Y en el verso 4 dice, no piensan en convertirse a Elohim, someterse. Aunque ellos en los juicios van a pedir, cuando ven el azote en el castigo, en Jeremías 31, leemos que Efraín le dice, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh mi Elohim. Entonces aquí en Oseas 5, en el verso 4 dice que ellos no se han convertido aún, y la razón es porque hay un espíritu de fornicación en medio de ellos y por tanto no conocen a Elohim, no le conocen. Entonces, interior aquí es la palabra Keref, o sea, en medio de ellos, en su interior de su cuerpo, en medio de su corazón. Este corazón es de piedra y mente y corazón, ¿verdad? Es lo que tiene este espíritu de fornicación. Efraín, como ya les dije y todos saben, es naciones y pueblos. En Apocalipsis 18, en el verso 2 y 3, dice que la Babilonia le dio a tomar su vino del furor de la fornicación, vino, esta bebida, ¿verdad? A todas las naciones, y naciones son gentiles, y a los presidentes y a los reyes, los gobiernos, al punto de que la escritura en el libro de Isaías nos habla de que Efraín está ebrio, está que no entiende, no tiene entendimiento, no le conoce. Dice que ha bebido tanto que no puede ni reaccionar ni discernir. Entonces, esta ramera y sus hijas se han hecho guarida de demonios, albergue de toda ave inmunda y aborrecible y habitación o morada, que es habitación o morada, lo interior, mente y corazón de todo espíritu inmundo. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 18. Entonces, en el verso 4, aquí, por último, el Eterno tiene un mensaje para aquellos que todavía no han salido de Babilonia. Y le dice así, salid de ella, pueblo mío. Y fíjese que le dice, para que no le toque de las plagas. Y las palabras de Yeshua son, vengan a mí y yo les daré descanso. Aprendan de mí. Sean mansos y humildes como Yeshua, y así encontrarán el verdadero reposo para sus almas. Deja que Yeshua te enseñe a llevar ese yugo que muchos rechazan hoy, pero sin embargo, es el yugo que Yeshua dice, venid a mí y lleven mi yugo, y ustedes van a ser mansos y humildes, y al final encontrarán ese reposo prometido, que es su reino, la vida eterna, porque estaremos reconciliados a través de convertirnos por su ley en medio de nuestro corazón. Y así viviremos sometidos, mansos y humildes, haciendo la voluntad del Eterno y caminando, andando en el camino que Él preparó para cada uno de nosotros. Amén. El Abba te bendiga.